Hola, bienvenidos al mundo psicológico. Soy María Paula Escobar, psicóloga y especialista en psicología clínica y salud mental. El día de hoy hablaremos sobre el TDAH, es decir, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno pertenece a los trastornos del neurodesarrollo y generalmente es diagnosticado en la infancia, aunque existen adultos a los cuales se diagnostica. Eso quiere decir que son personas que en su infancia no tuvieron un diagnóstico y no entendían el porqué de su comportamiento. Las personas que tienen TDAH suelen presentar dificultades atencionales y conductas hiperactivo-impulsivas. Es importante que mencionemos que existen tres tipos de TDAH: componente atencional, componente hiperactivo-impulsivo y componente combinado. El componente atencional se basa principalmente en que los niños tienen dificultades para concentrarse y para prestar atención. Básicamente no es que el niño te quiere ignorar, que no quiere hacer lo que tú le solicitas o que le pides. Es que realmente su cerebro no tiene la capacidad de concentrarse adecuadamente. Y es por esto que se deben buscar acompañamiento psicológico y en algunos casos medicación por parte de psiquiatría. El componente hiperactivo impulsivo son niños que son hiperactivos, que todo el tiempo se quieren estar moviendo, que no pueden estar quietos en un pupitre, que terminan de realizar su actividad y se paran. eh, y también niños que pueden ser impulsivos, pueden ser agresivos en algunas situaciones. Bueno, entonces el combinado son niños que tienen en componente atencional, el hiperactivo e impulsivo. Entonces, básicamente, son niños que tienen dificultad para concentrarse, constantemente se están moviendo y también son impulsivos a la hora de reaccionar cuando pasa alguna situación. Las causas pueden ser factores hereditarios, anatomía y funcionamiento del cerebro, nacimiento prematuro, bajo peso en el nacimiento, lesiones graves en la cabeza, es decir, que se golpeen la cabeza, se caigan en un accidente automovilístico, entre otras situaciones que se pueden presentar, exposiciones prenatales al consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que el consumo de sustancias legales o ilegales, cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas, drogas, son perjudiciales en el desarrollo embrionario y pueden generar muchas dificultades en el proceso del desarrollo del bebé y se evidenciarán muchas otras en el crecimiento y el desarrollo como persona. Además, también se pueden tener en una mayor proporción cuando se presentan en exposición a sustancias como el plomo. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que los niños en algunas situaciones van a presentar dificultades en su comportamiento y en su concentración. Esto no significa que todos los niños que presentan estas dificultades tengan TDAH. Los niños que tienen TDAH tienen constantes dificultades a la hora de concentrarse y de controlar sus impulsos y presentan problemáticas en los diferentes entornos. Es decir, un niño que tiene componente atencional es inatento en el colegio, en la casa y socialmente hablando, en todos los ámbitos de la vida. Algunos signos y síntomas, los cuales son los más conocidos, son: los niños suelen fantasear constantemente, todo el tiempo están como imaginando cosas en vez de estar concentrados en lo que está pasando actualmente. Esto se ve en el componente atencional. Olvidan y pierden constantemente sus objetos personales. O puede suceder que iban a hacer alguna actividad, se distraen, por ejemplo, iban a guardar el celular en alguna parte. Van a la nevera, sacan un helado y dejan el celular dentro de la nevera. Se mueven constantemente, todo el tiempo quieren estar en movimiento, reaccionan de una forma agresiva cuando alguna situación los sobrepasa, hablan muchísimo, todo el tiempo están tratando de llamar la atención de quienes los rodean, también se distraen con muchísima facilidad. Por eso es importante constantemente darle las indicaciones y las pautas y tenerles mucha paciencia. Recordar, no es que él me quiere ignorar, no es que él no quiera hacer caso,
es que tiene ciertas dificultades para poder hacer caso y por eso debo tener más paciencia como adulto, ayudarle y acompañarlo en su proceso. Son niños que no respetan los turnos asignados, entonces cuando están, por ejemplo, en la fila en una cafetería, van y se ponen de primeros. Obviamente esto genera mucha incomodidad en las otras personas, pero también es importante ser un poquito empáticos con el otro y pensar qué situación o por qué esa persona se comporta de esta forma. Y muy importante, debido a lo que acabo de mencionar anteriormente, ya que son personas muy impulsivas o que pues no respetan los turnos, que tienen dificultades también para expresarse en muchas ocasiones, no suelen tener unas muy buenas relaciones interpersonales, porque los niños los catalogan como niños, los otros niños los catalogan como niños molestos, no quieren estar con ellos, son niños raros y esto obviamente genera muchas emociones en los niños y se sienten mal. Por lo cual es importante que seamos empáticos, nos pongamos en los zapatos del otro y pensemos qué situación está pasando esa persona. Hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es El Mundo Psicológico. Hasta pronto.